Dios les bendiga, amados hermanos y amados hermanos que nos están viendo una vez más en su programa Mujer Renovada. Es un programa para la mujer que busca más de su amado Señor Jesús, y hoy en esta tarde estamos nuevamente reunidas acá mis hermanas, hermana Nikki y hermana Diana. Bienvenidas nuevamente, gracias por estar nuevamente aquí reunidas conmigo. Es un placer para nosotros hablar de la palabra de Dios y compartir con ustedes también. Y en esta tarde tenemos seguimos pues con uno de los temas muy importantes para los que venimos y nos congregamos en una iglesia, ya sea la que sea que tú te estés congregando. Es muy importante saber qué llamado tenemos en la unidad. Y los martes hemos estado viendo estos temas y hoy vamos a continuar con este mismo tema, pero viendo otros puntos que son importantes en la vida del creyente. Amén, hermana Nikki. Sí, así es, porque como hijos de Dios hemos sido llamados a vivir en unidad, ¿verdad? Eso es lo que nos dice la palabra. En la palabra hay varios principios básicos de los cuales hemos estado compartiendo de lo que es la unidad, ¿verdad? Como se nos estaba dando el honrarnos los unos a los otros, el ser miembros los unos a los otros, amados los unos a los otros. Esos son principios básicos para la unidad. Y ahora vamos a continuar con otros más que el Señor nos permite en su misericordia. En primer lugar, poder estudiar nosotras y luego poder compartir con ustedes, porque es muy necesario de que la iglesia esté unida, hermana, para ahora que el Señor ya viene, porque el Señor ya viene. Nosotros lo creemos, lo confesamos y lo declaramos de que así es. Y eso mismo queremos compartirte a ti. Y vamos a dar inicio, vamos a leer Romanos 15:5. Dice que seamos de un mismo sentir, ¿verdad? Y ahí dice, aunque en realidad es Dios quien nos da la paciencia y nos anima, a Él le pido que les ayude a ustedes a llevarse bien con todos, siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Pero hermana Diana primero nos va a compartir, porque ella tiene del hebreo lo que es la palabra unidad. Amén, hermana, aunque es un poquito difícil de pronunciar, ¿verdad? Pero definitivamente esta palabra trae bastante sustantivo del cual nosotros podemos aprovechar. Y dice que es del hebreo homotumadón y es igual a estar de acuerdo, de mutuo consentimiento, mantener la unidad del grupo y compartir un solo propósito. Qué lindo, ¿verdad? Por eso decía el nombre en sí de los temas, es el que somos llamados a vivir en unidad. Y usted ahí nos lo acaba de especificar bien claro, ahí sigue con palabras bien entendibles de lo que en realidad Dios nos está diciendo, lo que es la unidad. Y continuamos, recuérdense que leí Romanos 15:5, pero yo también lo tengo, lo había leído en de las Américas, ahora lo voy a leer una parte del texto en la Biblia Dios habla hoy, porque dice, y Dios, quien es que da constancia y consuelo, los ayude a ustedes a vivir en armonía unos a otros. Entonces, qué importante es la aceptación mutua en el camino que nos conduce a la unidad. Si no hay una aceptación para con aquellos, definitivamente no vamos a poder nosotros caminar ahí sí que en gozo, tranquilos, compartiendo. ¿Por qué? Porque no se acepta a las personas por cualquier situación que sea. Dice que pensar lo mismo unos a otros. Eso también es estar en un mismo sentir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque significa que los fuertes y los débiles lleguen a un acuerdo sobre los temas que los dividen, o mejor dicho, a una aceptación mutua y respeto en medio de sus diferentes puntos de vista. Y a mí me gustaba eso, el respeto. En los últimos tiempos se ha perdido mucho el respeto, ¿verdad? Decían nuestras abuelitas de que el respeto al derecho ajeno dice que da la paz y da la tranquilidad, pero hoy no se mira eso, sino que lo que sucede es de que yo tal vez podría usar una palabra, somos malcriadas, ya no hay un respeto, somos malcriadas, ¿verdad? Entonces, pero qué lindo, porque dice que tiene que haber un respeto, hermana Diana.
Wow, hermana, yo creo que tremenda esa palabra, ¿verdad? Nos olvidamos y como usted dice, creo que ya no se practica mucho ese respeto. Si vemos a los jóvenes aún, ya han perdido mucho ese respeto, ¿verdad? Hacia los ancianos, hacia las personas mayores. Se ha olvidado el saludar y todo eso. Pero tan lindo es nuestro Señor Jesucristo que nos vuelve a traer esta palabra, ¿verdad? Para que nos refresque, para que aprendamos el qué es estar unidos en Él. Y de verdad a mí me llama mucho la atención. En el Evangelio San Juan, Jesús hace una petición al Padre y dice: te pido, Padre, para que todos seamos uno, ¿verdad? Eso lo pueden ver en San Juan 17:1. A mí me llama mucho esto la atención, ¿verdad? Dice cómo Jesús atesora esta palabra y se la pide al Padre, ¿verdad? Y cómo nosotros también deberíamos, nosotros así como Él lo pone, lo da al Padre, ¿verdad? Y nosotros deberíamos de ponerlo a nosotros mismos y atesorarlo en nuestro corazón y pedirle al Señor que esa unidad que Jesús proclamaba sea aún en este tiempo. Porque cada que nosotros en iglesia del cuerpo de Cristo sea más unido en el Señor, yo creo que vamos a proclamar más esa iglesia que Dios diseñó desde un principio. Así es, ¿verdad? Y qué maravilloso, porque dice también que el propósito de la unidad, que todos puedan unir sus corazones y voces en ferviente adoración a Dios. Eso quiere decir, hermana Flor, de que ahí es donde estamos en un mismo sentir. Dice que la desunión entre cristianos no solo daña nuestro andar con el Señor y nuestra reputación ante los no creyentes, pero también daña nuestra capacidad de dar a Dios la gloria que Él se merece. A mí me impactaba eso porque tenemos que ser sinceras, ¿verdad? En un dado momento no estamos en el mismo sentir. Entonces, qué tremendo, porque dice que nuestra capacidad de dar la gloria a Dios no está compaginada. Entonces podemos estar, decía yo, porque a mí me puso mucho en qué pensar, ¿verdad? Y decía yo, podemos estar gritando, llorando, diciéndole al Señor todo, pero no estamos compaginados. No hay verdaderamente esos corazones, esa unidad en nuestro corazón, y poder dar esas fervientes voces a Dios de adoración, de exaltación a Él que se lo merece. Entonces nos deja en qué pensar, hermana, en que de veras que tenemos que dejar, ahora voy a decir yo, las rivalidades, que se recuerdan que era otro frente de batalla, ¿no? Porque prácticamente si no estamos en un mismo sentir y si no estamos unidas es porque hay rivalidades. Pero también usted, hermana Flor, nos tiene algo que compartir. Así es, hermana, y la verdad que esto del mismo sentir, ¿verdad? Tenemos como ejemplo la iglesia primitiva. Cuando usted viene y empieza a leer el libro de los Hechos de los Apóstoles, ahí dice que todos vivían en ferviente oración, ¿verdad? Orando y todos unánimes. Y la verdad que está la palabra unidad por un lado y está la palabra unanimidad por otro lado. La palabra unidad significa que puede haber un grupo de personas los cuales están juntos en un mismo grupo, pero no tienen, como usted decía, el mismo sentir, el mismo corazón, la misma mente. Y la palabra unanimidad significa que todos los miembros de ese grupo tienen la misma mente, o sea, piensan lo mismo, comparten los mismos pensamientos, tienen la misma forma de sentir y la misma forma de ver, la visión, ¿verdad? También es la misma. Y me da, no sé qué, porque investigando sobre esto, encontré una enseñanza donde dice que el cuerpo físico tiene muchos miembros, pero solamente un corazón. No hay 2 corazones ni 3 corazones. Y solamente un cerebro, ¿verdad? No hay 2 ni 3 cerebros. Entonces, esa es la unanimidad en el mismo sentir que Pablo les hablaba en estos versículos que usted compartió de Romanos 15:5, ¿verdad? A los romanos. ¿Por qué? Porque eso era lo que existía en aquel tiempo en los romanos. Pero como ahora no estamos hablando para los de aquel tiempo, sino hablamos para los de este tiempo, ¿verdad? Esto es lo que sucede hoy en lo que es la iglesia entre nosotros. Podemos estar en la misma iglesia, pero si no puede, digamos que hay unidad porque venimos, nos sentamos juntos, oímos al pastor, oramos juntos, como usted decía, gritamos juntos, lloramos juntos, etcétera. Pero si nuestro corazón no está enfocado en la visión que Jesucristo tuvo para llevar más allá la iglesia del Señor y para que así todos podamos hacer
solamente un corazón para que el cuerpo funcione, entonces simplemente no estamos en el mismo sentir, sino solamente tenemos una unidad como el humano la tiene. Así es, por eso decíamos al principio de que podamos unir nuestros corazones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo vamos a unir a ese que es uno solo, amén, que usted nos está diciendo, amén, que es el corazón de Cristo. Entonces, qué importante es que nosotros podamos llegar a entender de veras en el nombre de Jesús este día, ¿verdad? Esta palabra, ¿para qué? Para que ya salgamos de todas esas cosas como estaba este pueblo en ese entonces, porque el Señor nos está hablando hoy a nosotros, y eso es lo importante, eso es lo lindo, porque ahí podemos ver esa manifestación de unidad y de amor que Él tiene para nuestras vidas, ¿verdad? Por eso le decía Jesús al Señor, a Dios, para que nosotros seamos uno y que nosotros como pueblo también podamos ser uno en Él. Entonces, qué importante es eso, como usted nos puso ese ejemplo del corazón, porque ahí es donde se viene a ser para poder ser uno en Él, ¿verdad? Amén. Hablando de ese corazón. Pero también yo encontré algo que decía Pablo, hermana, porque en Filipenses 2:2 siempre respecto al mismo sentir, porque dice, haced completo mi gozo, siendo el mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Pero miren la versión de Dios habla hoy, dice, les pido que vivan en armonía y que se amen unos a otros. Es el mismo versículo, hermano. Así me harán muy feliz. Pónganse de acuerdo en lo que piensan, deseen las mismas cosas. Entonces, Pablo les decía que eso les iba a hacer muy feliz. Imagínense, si Pablo, siendo hombre, siendo humano, decía que eso le iba a hacer muy feliz, se imagina lo que nosotros podemos tocar el corazón del Señor al nosotros hacer estas cosas, que nos pongamos de acuerdo, que pensemos los mismos y que deseemos las mismas cosas. ¿Eso qué nos quiere decir? Que no va a estar deseando cada quien lo que desea solo a favor, sino que voy a estar deseando las cosas buenas para mi hermana, pero en verdad, no solo por decirle, ni solo por salir del paso, ¿verdad? Porque es muy fácil hablar, pero acordémonos que dicen también, yo ese dicho al mundo, digo, como que tienen razón, ¿verdad? Y se vale, porque dice que las palabras se las lleva el viento. Así es. ¿Por qué? Porque hablamos mucho, decimos mucho, pero en el momento de demostrarlo, no lo hacemos. Y pasa mucho más es en toda la humanidad, pero pasa mucho más en la mujer, ¿verdad? Que nos damos a estar en estas situaciones así. Y fíjense que cumplir, como dice hacer completo, y ese cumplir, hacer completo ese gozo, eso es estar en plena llenura del Espíritu de Dios. ¿Dice? Entonces, y dice también en ese versículo, y sintáis lo mismo, o sea que Flor, Diana y yo sintamos lo mismo. Amén. Porque se imaginan de que Flor siente una cosa, Diana siente otra cosa y otra cosa. No, definitivamente el Señor en su misericordia no nos tendría aquí a las tres unidas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice que ahí es donde vamos a ser todos de la misma mente. Amén. Y dice que teniendo el mismo amor, o sea, vamos a estar dispuestos a amar y a ser amados. Y eso pasa muchas veces también, que amamos pero no dejamos ser amados. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hay cosas en nosotros, entonces no se puede completar lo que Pablo nos estaba diciendo aquí en Filipenses 2:2. Y dice sintiendo la misma cosa, ahí es donde dice siendo de almas unidas armoniosas, o sea, nuestras almas tienen que estar unidas para estar en una misma cosa y que sintamos lo mismo, teniendo el mismo amor. Y eso va a ser, eso ahí viene a encerrar otra vez lo del corazón que usted nos platicó. Si no, definitivamente no vamos a estar en un mismo sentir. Hermana Diana, por favor. Claro que sí, hermana, pues a mí me llama la atención, ¿verdad? Cómo el Señor tiene esa palabra fresca para cada uno de nosotros, y también me llama la atención lo que usted estaba exponiendo, ¿verdad? Que dice que muchas veces no dejamos que ser amados, ¿verdad? Y yo creo que muchas mujeres están ahí sí como nada más para no dejarse amar, es porque han sido lastimadas, ¿verdad? Porque han sido maltratadas, porque han tenido alguna mala experiencia, ¿verdad? Digo esto
justo a las mujeres, porque estamos hablando un tema de mujeres, y lo más lindo es de que el Señor aquí nos dice, ¿verdad? Que Él es el que puede, pues ahí sí que es el que restaura, es el que viene a llenar todo esto, ¿verdad? Y es verdad que tenemos que tener un mismo sentir, un mismo pensamiento. Y yo creo que es lo que queremos compartir con ustedes, ¿verdad? Nuestro pensamiento, ¿cuál es? Alcanzar la victoria, ver a nuestro amado. Entonces, claro que vamos a tener diferencias, ¿verdad? De pensamientos, vamos a tener diferencias de carácter, pero cuando ya el Espíritu Santo viene y reina en nosotros, ¿verdad? Es el que invade ese corazón, como lo que hablaba nuestra hermana Flor. Y entonces cuando ese corazón es invadido por el Espíritu Santo, yo creo que vamos a tener esa cordialidad, ¿verdad? De que su pensamiento y el mío lo vamos a poder llevar en práctica, ¿cómo? Pues por medio del Espíritu Santo. Lo vamos a unir y tal vez va a haber un poquito de diferencias, pero vamos a poder congeniar por ese amor que Dios nos ha dado. Exactamente, y ahí si estamos en el mismo sentir es donde vamos a poder ser aceptados los unos a los otros, definitivamente, ¿verdad? Por la unión de nuestros corazones a un solo corazón y al corazón de Cristo. Hermana Flor, si nos comparte de aceptados los unos a los otros, por favor. Amén. Tenemos para eso en la palabra Romanos 15:7, dice, por tanto, aceptaos los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para gloria de Dios. Y hermana Nikki, yo encontré, ¿verdad?, lo que significa aceptar, bueno, escrito como está en el original, que es en el griego, ¿verdad? Significa proslambano, y eso significa recibir, acoger, sobrellevar, aceptar, reunir y llevar consigo. Y el concepto de aceptar es mucho más grande que solamente tolerar a una persona, ¿verdad? O solamente por compromiso cuando venimos y saludamos. De esa manera pensamos que le estamos aceptando, pero no es así. Aceptar lleva algo más allá, que como mi hermana Diana estaba comentando, ¿verdad? Se necesita, y mi hermana Nikki también, de la llenura del Espíritu para que podamos dar el fruto del Espíritu mostrado en esas 9 virtudes, y a través de esas 9 virtudes pueda venir y llenar nuestro carácter y podamos tener ese carácter hacia mí mismo, un interno, hacia Dios y hacia los demás, ¿verdad? Y de esa manera es como podemos tener esta situación de podernos aceptar los unos a los otros. De lo contrario, si cada uno de nosotros ponemos nuestro propio carácter, no sucedería esta situación de poder aceptar a los demás tal y como son. Así es, pero fíjese que a mí aquí Romanos 15:7 me atrae mucho la atención porque dice, como también Cristo nos recibió para la gloria de Él, ¿verdad? Y dice recibido los unos a los otros. Entonces, qué lindo el que de verdad podamos nosotros recibir a aquella persona y aceptarla como nuestra hermana en Cristo. Como Él, dice, nos recibió, o sea, sin ver la personalidad, tal vez sea fea, tal vez sea buena, tal vez no sea importante, tal vez sea muy importante, la personalidad de cada una, ¿verdad? Sino que hacerlo como Él lo hizo, como Él nos recibió, porque todo es para gloria de Dios. O sea, si nosotros los aceptamos a aquellas personas con su carácter, con sus problemas, con sus situaciones, con la forma de ser, quiere decir que nosotros estamos dando gloria a Dios. Es que eso era lo que a mí me impactaba en este texto, porque decía yo, Señor, ¿cuántas veces te hemos fallado? Díganme si no, y no me van a dejar mentir, que no hemos aceptado a X hermanas o aún de la familia, aún en la familia, porque eso es tremendo, aún en la familia no hemos aceptado por alguna cosa. Entonces quiere decir que como hijos de Dios no le estamos dando la gloria a Él con esa actitud que tomamos, y podemos ser muy santos y podemos estarle alabando al Señor, y eso no quiere decir que ya no vamos a sentir la presencia de Dios. Claro que por misericordia la vamos a sentir, pero quiere decir que no le estamos dando la gloria a Él con nuestro hecho, porque esa sería una actitud de nosotros. En cambio, la actitud de Cristo fue recibirnos a nosotros. ¿Y quiénes éramos nosotros? ¿Quién eras tú? ¿Quién era yo? Si ahorita ahí sí que nos ponemos a ver nuestro cassette en el cerebro, diríamos, wow, nos asustaríamos, ¿verdad? Y qué misericordia da la del Señor. Pero te imaginas, nosotros por un detallito ya no aceptamos a aquella persona.
Entonces, tener ese cuidado, porque fíjese que dice que hay dos áreas en las cuales históricamente los cristianos han infringido este mandato, y las dos son pecados, y pongan atención. Dice que una es el legalismo, juzgar a otros. O sea que cuando juzgamos, Dios mío, estamos actuando con legalismo, ¿verdad? Y dice que otras son los prejuicios, o sea, mostrar parcialidad, favoritismo o discriminación. O sea que cuando estamos con prejuicios de que yo no comparto con que, yo no tomo el café ahí con aquella, mejor me voy en otro lado, quiere decir que nosotros estamos con esas actitudes, que hay discriminación. Y el Señor no nos discriminó. Entonces eso es algo que nosotros este día tenemos que ponernos a pensar, ponernos a analizar, porque yo pienso, hermanas, que no podemos quedarnos igual. Amén. Después de estar escuchando lo que en realidad el Señor quiere de nuestras vidas, llamándonos a la unidad, ¿verdad? Y aceptándonos unos a otros. Amén. Hermana Diana, pero usted también quiere ahí, le miro su carita, quiere algo compartir. Claro, hermana, yo creo que para eso estamos, para compartir, ¿verdad?, lo glorioso que Dios hace. Y yo creo que entre tanto Él nos aceptó, como usted dice, ¿verdad?, y lo hizo por amor, ¿verdad? Por amor a todo aquel que no éramos nada, porque éramos pecadores, teníamos tantos defectos y lo seguimos teniendo, ¿verdad? Porque no somos perfectos, pero el Señor cada día va perfeccionando, va llenando, va cambiando nuestras vidas, y es algo tan impresionante, ¿verdad?, para todos nosotros, que no creemos que Dios hiciera cambios en una persona que de veras no valía nada, ¿verdad? Y que lo hiciera, y cuando vemos ese cambio decimos, Señor, tú cuando haces las cosas las haces bien, ¿verdad? Me llama mucho la atención en Juan 4:7, primera de Juan, y dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor de Dios, porque el amor es de Dios, porque aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Dice que Jesús pasó su última noche antes de la crucifixión recordándole a los principios fundamentales a sus discípulos. Dice, cuando se arrodilló para lavar sus pies, les dio un nuevo mandamiento. Dice, nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también se amen ustedes. Como el Señor Jesús enfatizó en sus discípulos ahí sí que fruto, ¿verdad?, que tenemos que dar con el paso del tiempo, que nosotros con amor vamos a poder soportar al hermano, con amor vamos a poder congeniar con él. Amén. Pero este es un principio fundamental que sabía el Señor que para todos nosotros iba a ser difícil, pero Él lo puso como un fundamento, ¿verdad? Para que nosotros no lo olvidemos, para que lo tengamos día a día y nosotros podamos de veras preocuparnos por aquel hermano que está tal vez decaído, que su preocupación de él nosotros podamos llegar, ¿verdad? Amén. Y poder decirles, el Señor te ama. Ese es aceptar, ¿verdad? No verle sus perjuicios, no verle sus problemas, no juzgarlo, como usted decía, hermana Niki. Yo creo que eso es lo más fundamental en nosotros. Nosotros ya no estamos para juzgar, ¿verdad? Porque, como dice, primero tendríamos que ver la viga que hay en nuestro ojo. Y muchas veces eso no nos permite ver que el ayudar a nuestro hermano es aceptarlo también a él. Amén, así es. Y fíjese que dice que Dios nos ama por lo que somos y no por lo que hacemos. Y dentro de los miembros de la familia de Cristo debe haber aceptación. Esto es muy importante en el cuerpo de Cristo. Por eso es que Dios nos manda a aceptarnos los unos a los otros, como decía el versículo, sin excepción. Él no nos dice que nos juntemos solo con quien deseamos o es de nuestro agrado, o solo que a esas personas aceptemos, sino que Él nos dice que con todos, y porque es una razón de que nos juntemos todos. ¿Para qué? Para ser pulidas. De otra manera no vamos a ser pulidas. Así que no nos extrañe ni salgamos huyendo, porque muchas veces podemos salir huyendo de aquel grupo o de este lugar para no ser pulidas, pero donde vayamos siempre va a estar la piedrita
que nos va a pulir. ¿Por qué? Porque eso nos va a hacer maduras espiritualmente. Si no, de otra forma, no te extrañes o no nos extrañemos, porque muchas veces seguimos siendo esas niñas berrinchudas y esas niñas que todo les duele. ¿Por qué? Porque no hemos permitido que Dios nos pula. Entonces sigamos ahí aceptándonos las unas a las otras con amor, como estamos compartiendo, pero verdaderamente, no con fingimiento, ¿verdad? ¿Por qué digo con fingimiento? Porque con fingimiento es cuando Flor hizo algo y yo ya no voy a querer estar con ella y le voy a buscar 1,000 vueltas y ya no voy a estar cerca de ella. O Diana hizo algo y lo mismo, le voy a buscar 1,000 vueltas y ya no voy a estar con ella. Entonces sí vamos a tener el proceso en el cual de aceptación que nos va a costar, pero si nosotros hoy entendemos lo que Dios nos quiere decir a través de su bendita palabra, nos vamos a dar cuenta de que tenemos que aceptarlas por amor. Amén. Y primero por amor a Dios y de ahí por amor a ellas, porque tenemos que amarlas sinceramente. Hermana Flor. Amén, así es, hermana. Y a mí me llamaba mucho la atención lo que Pablo, ¿verdad?, le dice nuevamente a los romanos. No, yo le preguntaba al Señor, ¿por qué será que el Señor les hablaba de esta manera a la comunidad de los primeros cristianos en Roma? Pero la situación es que acá vemos algo muy, muy tremendo, ¿verdad? La primera iglesia cristiana en Roma estaba hecha por judíos, pero los romanos eran catalogados gentiles. Entonces, para poder entrar a esta iglesia cristiana donde estaban judíos, no era fácil. Y así mismo es en el día de hoy, ¿verdad? No es fácil porque todos venimos, bueno, yo no sé cuántos años ustedes estuvieron allá ministrados por el Egipto donde estábamos antes, que es el mundo, ¿verdad? Pero por ejemplo, yo estuve 36 años allá fuera de mi vida, entonces traía en mi mente y sigo trayendo todavía maneras de pensar, maneras de ver, maneras de escuchar, maneras de hablar, de vestirme, etcétera, 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 etcétera. Toda la cultura que el mundo allá afuera ofrecía, pues yo lo traje para acá, ¿verdad? Y cuando venimos acá, por eso a mí me llama la atención cuando Jesucristo decía que Él no ha venido por los que están sanos ni por los que son justos, sino Él ha venido por aquellos que están enfermos y que son pecadores, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros aprendemos a entender y nos sabemos que aún, como decía mi hermana Diana, venimos a los pies de Cristo, somos justificados porque el Padre nos justificó por medio de la sangre de Cristo, pero no por lo que nosotros hacemos o hemos dejado de hacer. Nosotros nos damos cuenta que todos seguimos viniendo y seguimos siendo lo mismo. Y yo traigo unas cosas de afuera, otros traen otras cosas de afuera. Entonces, cuando yo me doy cuenta en mi hermano que él está haciendo malas cosas y no puedo aceptarlo tal y como es porque yo misma, como decía hermana Diana, no me he visto a mí mismo y no me doy cuenta de que yo también traigo cosas. La verdad que la aceptación, ¿verdad?, es algo muy grande. Nosotros necesitamos saber que así como Dios nos amó a través de Jesucristo y nos aceptó siendo Él puro completamente, nosotros debemos de aceptar a los demás, no importando cómo ellos sean o cómo nosotros los veamos. Y creo que el de los prejuicios seríamos nosotros si no sabemos cómo aceptar y amar al hermano tal y como es. Así es. Entonces, como también Cristo nos recibió a nosotros, así Amén. Nos tenemos que aceptar. Dios les bendiga y que disfruten su semana. Dios les bendiga. Amén.